Bendecidos hermanos, con toda bendición, qué alegría. Se vino un viernes más, un viernes de bendición. Y creo que hemos pasado pues una semana con muchas noticias. Hay lugares donde estamos orando hoy y sabemos de que Dios está con nosotros. Hay una palabra que Dios me hablaba hoy por la mañana. Dice que el Señor nos ha llamado por nuestro nombre. Y somos de Él, Él nos Amén. compró por precio y nos conoce. Así que, hermano, dice en esa misma parte, no temas porque Dios está con nosotros. Hoy tenemos a nuestro hermano Romeo Guevara, que siempre con el amor de estar con nosotros, pues viene y comparte y te agradecemos mucho, hermano Romeo, bendecido, ¿cómo estás? Bien, estamos siempre en la lucha ahí trabajando. Ya creo que el martes salgo de vacaciones Ah, qué alegre. hasta el 18 de agosto, Gloria a Dios, qué bueno. pero vamos a tener que hacer un montón de cambios estratégicos para enseñar ahora una nueva modalidad y hay un montón de cosas que aprender. Sí, eso yo creo que viene oportunidades y cambio, ¿verdad? Pero todo cambio hay que asumirlo. Lo único que no cambia es el cambio, ¿verdad, hermano? Así es. Bendecido. El tiempo es tuyo, mi hermano. Bueno, ¿Quieres oro primero? sí, sí, por favor. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das. Gracias por nuestro hermano Pastor Romeo Guevara. La disposición de enseñar y la disposición de traer la palabra, Señor, a nuestro corazón. Una palabra viva y eficaz. Una palabra, Señor, que trae bienestar, que trae paz, que trae gozo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque los días son malos y las noticias, Señor, que se oyen por todos lados, Señor, no son bien, pues muy alentadoras. Tu palabra sí la es, y tu palabra trae consuelo, paz, amor, gracia y misericordia. Por eso oramos en el nombre de Jesús en este tiempo, y te pido, Padre, que todo lo que oremos sea para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bendecido, hermano. Bueno, hoy quisiera que tuviéramos un tiempo de reflexión en este asunto de la pandemia y de lo que nosotros como cristianos tenemos como responsabilidad para hacerlo. Fíjate que en los últimos meses, no sé si vos te has dado cuenta, han salido como 3 o 4 libros de gente escribiendo de la fe en medio de la pandemia, los retos de la pandemia. Hay el que es creo que es el director del Instituto del Seminario Bíblico de Honduras, un hermano que se llama Perdomo. eh, Escribió un libro sobre, se llama la una, una crisis en un tiempo de crisis, no algo así más o menos el libro, y él habla de varias cosas ahí que enseña la crisis acerca de Dios, acerca del pecado, acerca del poder, acerca. Luego leí otro de este señor Lennox que escribió La fe en tiempo de pandemia. Acabo de leer un compilado de artículos del CETECA, varios, quizás como 10 profesores sobre las perspectivas diferentes en cuanto a las pandemias, el sufrimiento, el dolor. Y el último que acabo de leer es uno que escribió creo que es cubano, que habla acerca del coronavirus y la fe. Y lo curioso es que son libros cortitos, el que más tiene páginas son 70 páginas. Y yo veo, ¿cómo se llama? La intención de toda la fe, de todos los evangélicos de interpretar la pandemia. Eh, Hay muchas cosas que veo que son positivas en cuanto a lo que estamos enseñando, pero eso generó en mí varias inquietudes porque hay algunas preguntas que son dolorosas y que no nos las estamos haciendo en medio de esta situación y que tiene que ver con que ahora hay dos palabras importantes que tenemos que entender que están en boga en este momento. Hay una realidad que es que tenemos que tener una teología de la recuperación, es decir, ahora tenemos que empezar a hablar cómo nos vamos a recuperar, ya no hablar de, porque la verdadera crisis va a venir a la recuperación, porque la crisis lo que nos ha hecho es una crisis de sobrevivencia. La idea es capear la situación y
ver cómo sobrevivís. Y no importa si ajustas esto, si comes esto, si te adaptas a esto y todo, pero vos tenés la esperanza de que esto va a pasar. Pero si somos honestos, la gran consigna del ser humano ahora en el mundo es sobrevivir. O sea, ¿cómo salimos de este volado, de esta situación? Pero necesitamos no solamente una nueva teología de la recuperación, y ahí creo que nosotros los cristianos tenemos una voz para hacerlo, pero también tenemos un reto sobre la reconstrucción. O sea, ¿cómo nos recuperamos, pero qué vamos a construir? Y no nos estamos preguntando en esas dos áreas, porque pareciera ser que la recuperación para muchos es volver a lo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Y la reconstrucción tiene que ver con el hecho de hoy usar más la tecnología para enriquecer lo que hacíamos en el templo. Y en realidad nos tenemos que ser muy, muy claros. Entonces eso lo pongo de trasfondo porque es lo que me llevó a pensar en lo que escribí. Y voy a compartirles una presentación que hice para que, si quieres, habilítala, Juanca, porfa. ¿Puedes verla? ¿Se ve la? No, no te oigo, tienes el micrófono. Ahorita miro todas las diapositivas. Ok, va, entonces ahorita la pongo. Bueno, estamos hablando de que vivimos ahora, este es el anfitrión, va, es el que está en boca de todos, el que está reinando, el virus. Lo curioso del caso es que esta no es la única pandemia que ha existido en la humanidad. Estaba leyendo que Lutero, el famoso célebre reformador protestante, ante la peste bubónica que asoló su tiempo en la ciudad de Wittenberg, él escribió una carta a un amigo que se llama Johann Hess, y él da un verdadero ejemplo de lo que la actitud deben tener los cristianos ante el flagelo de tan letales como estos tiempos del COVID-19. La misiva de Lutero escribe y dice textualmente lo siguiente: por lo tanto, debo pedirle a Dios que nos proteja misericordiosamente. Entonces debo hacer la descontaminación, ayudar a purificar el aire, administrar medicamentos y tomarlos. Debo evitar lugares y personas para quienes mi presencia no es necesaria, para no contaminarme y posiblemente infectar y contaminar a otros para causar su muerte como resultado de mi negligencia. Dios quiere llevarme, definitivamente me encontrará. Hice lo que espera de mí, así que no soy responsable de mi muerte misma o de los demás. Pero si alguien está tan aterrado y abandona a su vecino en su dificultad, si alguien es demasiado tonto como para no tomar precauciones, pero agrava el contagio, entonces el demonio ha alcanzado su punto máximo y muchos morirán. Como hemos aprendido, todos tenemos la posibilidad de evitarnos la enfermedad con nuestras mejores habilidades, porque Él ordenó cuidar, proteger y nutrir el cuerpo para que no nos expongamos innecesariamente. Y al final de la misiva escribe esto: mira, esta es una fe temerosa de Dios, eh, porque no es impetuosa ni tonta y no tienta a Dios. Me gustó mucho esa frase de cómo concluye Lutero y dice: no somos impetuosos ni somos tontos, ni tentamos a Dios. Y las frases de él dice: bueno, sé que van a morir y si la muerte me encuentra, pues estoy haciendo lo que Dios me mandó hacer. Y creo que era una posición bastante interesante. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos tener una perspectiva equilibrada y bíblica como la de Lutero en los tiempos que estamos viviendo. Así que pensando en esto, me hice 3 preguntas vitales en la pandemia, o en medio de la pandemia, o sea, haciéndonos 3 preguntas que tienen que ver con nuestra perspectiva. Y el texto que es Dios me guió a utilizar es primero de Crónicas 21.
primero de Crónicas 21. Voy a leer algunas partes. En versículo 1 de primero de Crónicas 21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor para que ocurra mi señor esto? ¿Para qué procura mi señor esto, que será el pecado de Israel? Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab, y salió, y por tanto Joab, y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo de David, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Más adelante, David reconoce su pecado y Dios dice el versículo 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Y en versículo 13 dice, de primero de Crónicas 21, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Estamos hablando entonces de que esta es un contexto de peste, de una enfermedad, de algo que está ocurriendo. Y narra el incidente de la peste que Dios envió a Israel por el pecado de David. Y es curioso que una vez iniciada la peste, al final Dios la para. Me preguntaba, ¿por qué hace Dios eso? ¿Por qué se arrepintió Dios y cambió? Y una de las cosas que han sido como constantes en mi estudio de la Biblia es el hecho de que yo estoy convencido de que esta pandemia Dios la va a quitar. Nadie o sea, no va a ser ni una vacuna, no va a ser ni las habilidades de cuarentena, no va a ser nada de eso. Estoy convencido de que el único, así como en esta peste, Dios la inició o permitió que se iniciase, Dios hace parar. Y lo he visto varias veces. Creo que estoy convencido de que así como apareció, va a desaparecer milagrosamente. Habrá alguna cosa sobrenatural en términos de lo que va a ocurrir. Por lo menos es lo que yo estoy percibiendo en el texto. Y espero que así sea, porque Dios, su gran consigna en este momento, a través de toda esta pandemia, es enseñarnos que Él es el que manda. Ya manoseamos demasiado la autoridad de Dios, creyendo en nosotros diosecillos, y Dios ahora nos está enseñando que somos nada. Y que así como somos nada, no podemos contra esto, a menos de que Él lo pare. Y yo creo que como iglesias nosotros debemos orar por eso. Pedirle a Dios de que detenga esto cuando ya sea su corazón, Él, utilizando las frases, se arrepienta y le dé vuelta a esta situación. Y eso es importante, pero me preguntaba cuál era la responsabilidad en todo esto. Y me hice 3 preguntas básicas. La primera pregunta básica que me hice con respecto a esta tiene que ver con cuál es nuestra responsabilidad por la pandemia. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos al final, después de todo esto, es ¿qué causó esto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que causó esto? ¿Cuáles son las raíces de estas cosas, de este volado?
Indudablemente los humanistas lo verán como una cuestión fortuita del proceso humano. Los salubristas lo verán como que siempre se dan este tipo de pandemias, pero nosotros los cristianos no le damos una respuesta a las causas como de una perspectiva humanista. Fíjate que hay una de las cosas que he visto y que me he dado cuenta en los libros que he visto de los cristianos que están hablando sobre la pandemia, es que no se atreven a decir que esto pueda ser un juicio de Dios. O sea, no le, o sea, hemos sido tan presionados por el humanismo y por un cristianismo tan tibio que muchos de ellos, bueno, quizás todos los que leí, solo uno medio concluye tal vez, ¿verdad? Pero porque la gente dice, es que no puede estar diciendo a la gente que Dios juzga. La gente dice, es que Dios no puede hacer esas cosas para destruir a la gente. Y la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se puede ver esa perspectiva? Yo no estoy diciendo que así sea, pero la pregunta básica es, ¿cuál es la causa de esto? ¿Qué pasó? Ahora, en este lugar, entonces me gustaría hablar a mí cuáles son nuestras responsabilidades por la pandemia. Es como un intento de buscar realmente algunas evidencias de qué es lo que ha ocasionado todo esto. Y en el texto hay varias cosas interesantes. La primera pregunta entonces es cuál es nuestra responsabilidad por la pandemia. Y la primera cosa que uno puede ver es que en el texto hay una raíz espiritual. En esta pandemia, el diablo tuvo que ver. Y Dios lo permitió. Dice el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. El versículo 1 narra que Satanás hizo dos cosas. Uno, se opuso, y dos, incitó. El pasaje paralelo de segundo Samuel 24, se narra que fue Dios quien lo hizo, fíjate. Y muchas personas no dicen que es una contradicción. Bueno, fue el diablo, fue Dios, fueron los dos. Dios toma la iniciativa de permitir al enemigo que trabaje en la vida de David y simple y sencillamente le quita su respaldo en términos de su cerco y le dice, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Y si escuchas al diablo, yo lo voy a permitir como permitió con Job, porque indirectamente Dios es el que estaba detrás de todo eso. O sea, David indirectamente recibe esa ubicación de Dios en su vida, pero Satanás, con el aval de Dios, decidió incitar ¿cómo se llama? A David. Pero lo primero que uno mira, el versículo 1 dice es que el diablo se levantó contra David. El diablo usó dos métodos importantes que se ven manifiestos en nuestras sociedades. Primero es oposición. El pasaje dice que se levantó en contra. La idea del verbo es hacerse presente en la escena, pararse, ponerse en una actitud de alerta. Es como cuando alguien se te pone como que va a pelear con vos. Como que dice alguien que se te cuadra, ¿verdad? Te está retando y que te va a pegar. En el contexto de esta peste, el diablo estaba jugando un papel muy importante dentro de la realidad social de Israel. Ahora, es bien interesante entender que el enemigo de nuestras almas siempre está en contra de los planes de Dios y de los deseos de Dios. En esta pandemia no se podría descartar la oposición diabólica como uno de los elementos detonantes de la crisis. Se puede interpretar esta pandemia igual que la de David. Se puede considerar que hay un elemento espiritual de maldad en el enemigo toma ventaja en nuestro tiempo de COVID-19 para desbaratar los planes de Dios. Pero firmemente que sí. Porque quiere o no ha generado desestabilización en la iglesia y en los creyentes. Ahora, note que hablar de oposición del enemigo no podemos identificarlo como muchos hoy hablan de conspirar con cerrar la iglesia y que los gobiernos dicten políticas de salud para poder congregarse. No es limitar nuestros accesos a los templos que el enemigo muestra su oposición. Yo creo que eso no es una oposición. Porque al contrario, cuando se ha visto que se cierran los templos, la iglesia crece más. Y el diablo lo conoce bien. Sino por el contrario.
¿Cuál fue el pecado que usó el enemigo? El pecado de exhibición, de lo visible, de lo numérico, del poder carnal. Yo creo que precisamente Dios nos está librando de la oposición que el enemigo había implantado, porque al igual que David, nos gusta censar y saber tan poderosos somos. O sea, si vos te das cuenta, el éxito se ha medido por las grandes construcciones y por la cantidad de gente y por los presupuestos que tenés. Y es precisamente el mismo pecado de David. Es exactamente ese mismo pecado. La segunda cosa que el enemigo hace en la peste de este tiempo es lo que se llama incitar. Él dice ahí en el versículo 21:1, el diablo incitó. ¿Y qué es la incitación? Bueno, una definición dice que incitación es el estímulo o motivo que provoca en una persona ganas de hacer algo. En este sentido, es un estímulo a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y es obvio que el enemigo utiliza nuestras actitudes para sacar lo peor en nosotros. Y esta acción de incitar fue la que promovió en el corazón de David para que él de una manera egoísta promoviera el sexo. Los deseos de David se convirtieron en unos deseos mundanos y perdió de vista lo que era realmente su propósito en el reino de que Dios le había dado. Ahora, en segundo lugar, se habla de una responsabilidad social. Y esto, el pasaje nos insiste que hay dimensiones en la responsabilidad social de David aquí. Y el tema allí, creo que el tema básico tiene que ver con el poder. Hay tres dimensiones de ese poder. La primera es la desviación del poder que Dios le había dado. En su libro, este es el que te decía yo, de Alan Perdomo, en su libro Una crisis complicada para una vida complicada, él escribe: a lo largo de la historia, muchos gobernantes han pretendido tener el poder absoluto y ser ellos los auténticos árbitros de la vida de sus gobernados. Incluso algunos han llegado a reclamar derechos divinos al gobernar. En su tiempo, la realidad del COVID se ha encargado de poner en su lugar a estos líderes. Y es cierto. Simplemente esto le ocurrió a David. Incluso él llega a reconocer que fue el causante de la mayor crisis. ¿Por qué? Porque el poder que Dios le había dado para pastorear lo está convirtiendo en poder estadístico. La segunda cosa tiene que ver con la usurpación del poder. El versículo 4 dice: más la orden del rey pudo más que Joab. Y aunque Joab, su súbdito, le dijo que no hiciera eso y se lo hizo ver claro que sería una transgresión, al final termina haciendo lo que el poder mal usado desea. A la luz de la Escritura, Dios les delegó a los seres humanos la capacidad de gobernar a las demás criaturas y servirse de ellas para alimentarse, pero siempre con responsabilidad, ya que el Señor les pediría cuentas de sus actos. El propósito de tal delegación fue para mantener cierto orden y contener los efectos del pecado a nivel social. Con el tiempo, sin embargo, el poder que otorga el gobierno humano se convirtió en una fuente de abuso, corrupción y excesos pecaminosos. Significa entonces que David, aunque le están diciendo la gente, mira, eso está malo, él dice: no importa, yo tengo el poder y yo puedo hacer lo que me dé la gana. O sea, nadie me puede venir a decir a mí lo contrario. El texto es tan enfático que dice el versículo 4, más la orden del rey pudo más que Joab. La idea del texto es que Joab le dijo: bueno, ¿y vos quién sos para venirme a decir lo que tengo que hacer y no tengo que hacer? Y se describe más interesantemente, se describe más adelante que ¿cómo se llama? Que Joab salió, y el versículo 6 dice: porque la orden del rey era abominable a Joab. Yo me he puesto a pensar lo que te mencionaba ahorita. Muchas veces estamos viendo la corrupción del poder y nosotros simple y sencillamente somos lo suficientemente aguados para no solamente decirnos, sino para no hacerlo. Porque una cosa es señalar lo que está corrupto, pero otra cosa es participar de eso y negarte a hacerlo.
el caso de Joab, Joab dijo, ni modo, si es el jefe el que manda, el que lo hace, pues. ¿Y qué puedo hacer yo? Esto viene a mi mente el caso de una hermana que trabajaba como contadora en un despacho, y el jefe le dijo, mire, arregle tales cosas y omita tales cosas y tales cosas y tales cosas. Y ella lo hizo. Y cuando estábamos hablando en la iglesia, él vino y lo comentó y dijo, bueno, yo como no es mi problema, porque a mí mi jefe fue el que me dijo que lo hiciera, yo no tengo ninguna culpa. Y le dije, está equivocada, hermana, totalmente equivocada, porque yo puedo tener la capacidad para decir no y para decirle no lo voy a hacer. Y si me despiden, pues es mejor que me despidan al hecho de que yo mantenga. Y es lo que le está ocurriendo a esta gente. Hay una corrupción de ese poder, el poder de David de decir, aquí hago lo que yo quiero. La tercera cosa es la usurpación del poder, y esa usurpación del poder es algo interesante porque ¿cómo se llama? Joab dice que la orden es abominable, y es un poder que mete en problemas al que gobierna, que lo obliga a ser partícipe de la maldad y de la corrupción. ¿Por qué Joab dice que consideraba abominable la orden? Simplemente, y esto es bien importante, porque David está cosificando la dignidad de sus personas. Él los veía como un número que le daba fuerza, y ellos no eran una estadística, sino sus hijos a los que debía pastorear. La cosificación de la persona consiste obviamente en convertir a las personas en cosas, y esa conversión se puede dar de doble plano. Uno es lo subjetivo y otro es lo objetivo o ético. Es decir, podemos cosificar a una persona cuando al intentar explicar lo que ésta es, solo la definimos desde el aspecto material, lo que me produce, lo que me conviene, lo que me da. Y también puede ocurrir lo mismo al no comportarnos con respecto a ella conforme a la dignidad que merece. Por un lado, yo digo, esta persona es alguien que yo uso, esa es una parte de la cosificación de las personas, y la otra cosa tiene que ver es, no me interesa, porque son cosas, no personas, y puedo hacer lo que me dé la gana, puedo descartar. Y esa mentalidad es una mentalidad muy, muy dañina, es una mentalidad que se está dando hoy, por ejemplo. Mucha gente ha despedido a las personas, no tanto porque no piensan tanto que se van a quedar sin dignidad como seres humanos, sino pues simplemente ya no las puedo utilizar, y como ya no las uso, que se vayan y se quedan fuera. En realidad David cometió los dos errores. David vio a su pueblo como dos dimensiones de cosas. La primera como alimento de su poder, y segundo como instrumento de su poder. Como alimento de su poder significaba que al saber el número, él sabría qué tan poderoso era. O sea, la idea de David era, wow, y tengo este número, que wow, hasta dónde he llegado, qué cantidad me da seguridad esto. Y segundo, como instrumento del poder, él se sentía muy poderoso, no solamente por ver el número de personas, sino por saber que ese número de personas él las controlaba y que todas le tenían que rendir a él pleitesía. Así es que hay dos elementos aquí, espiritual, social, y el tercero tiene que ver con el aspecto misional, y esto ya tiene que ver con una responsabilidad. Cuando el general del ejército de Joab cuestionó a David sobre la realización del censo, este último nunca mencionó que Dios le ordenara que lo hiciera. David solo le dijo a Joab que cumpliera sus órdenes. ¿Qué tenía de malo levantar un censo? El comentario bíblico de Wycliffe explica que solo había dos razones para levantar un censo: evaluar la implementación de un impuesto sobre la población, y dos, prepararse para enrolar a un ejército. Dios le prohibió a David implementar impuestos, y solo Dios podía ordenar a su pueblo a hacer la guerra. Además, se puede complementar la explicación diciendo que levantar un censo demostraba un momento de debilidad en la fe de David, porque procuraba comprobar la evidencia física de su fortaleza nacional en lugar de depender de Dios, el escudo de la nación. David tomó un censo porque no estaba deleitándose en el Señor, estaba deleitándose en su propia fuerza.
Así que lo que le motivó a contar el pueblo fue el terrible pecado de la incredulidad. David estaba confiando en números en vez de confiar en Dios. A pesar de su buen juicio, Joab siguió la orden de David y llevó a cabo el censo de las personas. Antes, cuando Moisés había tomado el censo, tenía un número de 603,000 hombres. Así que David tenía 1,000,000 más de hombres que tenía Moisés. Y esto que contraste con el David el niño pastor, ¿verdad? Que cuando se enfrentó al gigante, no pensó cuántos eran los ejércitos filisteos ni qué tan grandes, sino que él dijo, yo le doy porque voy en el nombre del Señor, ¿verdad? Este pequeño niño pastor no tomó un censo, él no contó, simplemente dijo, lo haré. Y es que uno siente, mira, y aquí hay una cosa bien interesante. Uno no siente que es débil o tiene necesidad cuando tiene $1,000,000 en el banco. O vos te sentís débil así, tronándote los dedos diciendo qué me va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana. No, man. Es más, ni consultás a Dios en gastos que hacer porque tenés pisto, tenés dinero. Entonces el hombre dice, pues me puedo sentir seguro porque tengo 1,600,000 gente que me cuida. Y Dios le desagradó eso. O sea, ¿por qué? Porque no era eso lo que le daba seguridad a David. Y él está pensando eso. Ese fue el pecado de David. En vez de creer que Dios le proveería, prefirió confiar en los números. Y esa es la realidad. Así que la primera pregunta que hablamos tiene que ver con la responsabilidad por la pandemia. Y hubo dos cosas que David hizo en cuanto a su visión como rey. Uno, se enajenó, y dos, se distrajo. Y la enajenación significa que empezó a pensar que él era otra cosa y que la otra cosa le daba poder y se distrajo. Imagínate cuánto tiempo haber perdido Joab contando la gente, haciendo un censo, cuando pude haber estado haciendo otras cosas que eran importantes. Entonces se distrajo. Ahora aquí quiero plantear varias cosas. Se plantean varias preguntas con respecto a nuestro tiempo hoy. ¿Es posible que esta pandemia tenga un elemento espiritual diabólico? Es decir, ¿debemos nosotros cerrarnos en la pandemia que vivimos hoy al hecho de que el diablo no tenga algo que ver con esto? Yo creo que sí, creo que la luz del texto sí lo tuvo. Y puede ser de lo evidente hasta lo no evidente. En cuanto a lo evidente, la Biblia dice que el enemigo está detrás de oponerse al plan de Dios y así como Dios tiene un plan bueno, Satanás tiene un plan de maldad y destrucción destinado al final de las edades para el mundo. Decir que el enemigo no está activo en esta pandemia es estar equivocado teológicamente. Yo sí creo realmente que hay una evidencia teológica, el hecho de que todo lo que tiene que ver con peste, muerte y todo lo demás, tiene que haber un elemento diabólico. ¿O no crees que es del diablo el hecho de que él esté viendo morir tanta gente sin Cristo? Esa es una victoria para él, para su reino de tinieblas. Que la iglesia tenga temor y que ya no justifique, ya no haya que hacer y que se entre en crisis. Hay un elemento teológico. Segundo, creo que también el enemigo se manifiesta cuando el ser humano es malo y por lo tanto el diablo siempre hará que haga lo malo y sobre todo lo que se opone a Dios. Esta es una evidencia antropológica. La Biblia muestra que las naciones serán juzgadas por su maldad y esto será en su totalidad al final, pero hay elementos de maldad que Dios no pasa por alto inmediatamente. Ahora, si el hombre es malo y el diablo hace que haga más lo malo, no podemos descartar que puede haber sido un virus que alguien se inventó para fregar a medio mundo. O que pudo haber sido la depredación del medio ambiente en el que estamos. O sea, hay posibilidad de que pueda pasar eso. ¿Por qué? Porque solo la gente mala puede hacer una cosa como esa. Y solo la gente que está al servicio del diablo puede crear un virus para dañar a todo el resto de la humanidad. O sea, no puedes obviar eso, es evidente. La idea es que el hombre en este siglo se ha convertido en un agente de maldad y que sin conocer puede estar haciendo maldades incitadas por el enemigo para destruirnos. Entonces implica que sí. Yo sí creo y estoy convencido que el hombre y que las naciones se han empeorado y se han degenerado y que esto ha venido a mostrar más con evidencia esa maldad que existe en el ser humano. Y no podemos descartar eso. Yo creo que la vez pasada te dije eso, que la gente dice, ay Dios, ¿por qué no destruye el mal, verdad?
Y la pregunta, si lo destruye, ¿amaneceríamos nosotros mañana? O sea, es una cuestión que realmente nosotros lo vemos. La segunda pregunta, ¿es posible que esta pandemia tenga un elemento social? ¿Estará Dios hablando a todas las naciones y a la gente que se cree poderosa y que ha abusado del poder? Se ha abusado del poder, hay corrupción del poder hoy. Bueno, nuestros países, bueno, Guatemala y El Salvador son ejemplos de la lucha por el poder, de lo que existe, de lo que la gente, uno no se puede poner a pensar cómo es posible que haya gente que está muriendo y que el dinero que tendría que llegar se lo roben. O sea, es inconcebible ese tipo de maldad. En estas semanas hemos recordado los pequeños y frágiles que somos ante las dificultades. De hecho, aquellos que han mostrado una actitud de orgullo y autosuficiencia, minimizando la presente enfermedad o creyendo que se puede vencer con facilidad, han tenido que echarse atrás al ver los múltiples problemas de salud que esta situación ha producido. ¿O vos crees que el Donald Trump se siente tan poderoso ahora que le están muriendo millones y millones de gente en su país? Después de que él se jactaba, que decía que iba a desaparecer, que esto y lo otro y aquello. ¿Dónde está ese discurso triunfalista hoy? O sea, las naciones han sido corruptas. Ahora, una de las cosas que me preocupa aquí, ¿sabes cuál es? Es que el hecho de que aquí la corrupción del poder viene del pueblo de Dios, de la gente que se supone que debería manejar mejor el poder. Y si nosotros nos damos cuenta, el gran tema de nuestras iglesias es quién tiene el poder y quién puede hacer. Bueno, los grandes problemas que como pastores tenemos es que nos quieren gobernar y mandar, y la gente que tiene pisto quiere mandar y quiere hacer esto. Hay una lucha por el poder entre pastores, quién es más destacado, quién tiene más números, quién esto. Es triste ver eso. Pero yo sí creo que realmente el hecho de que nos hayan sometido a las casas y al encierro ha venido a pegar un golpe maestro directo, de una manera directa y cirujana, a ese gran mundo de poder en el que los evangélicos estamos metidos. Y eso ha sido, porque yo me pongo a pensar ahora, ponerle, ¿qué va a hacer Cash Luna con ese monstruo que hizo? ¿Qué va a hacer H. López? ¿Qué van a hacer todos? O sea, ¿qué va a pasar? Pues claro, mucha gente está motivando a la gente que regresen, ¿verdad? Pero eso es el egoísmo, porque quieren tener siempre el número para sentirse bien. Entonces, es bien importante. Entonces, eso es lo que menciono en la tercera. ¿Es posible que esto tenga que ver con la misión del pueblo de Dios? ¿Será que Dios nos está juzgando también a nosotros porque nos enajenamos y nos distrajimos de lo que teníamos que hacer en nuestras vidas? Lo alarmante de esto, como te decía, es que el pecado viene por iniciativa del hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser responsable la iglesia ante esta pandemia? ¿Es parte de su culpa también? Pues me temo que sí. Y es el mismo aspecto en que David falló. Perdió de vista su misión, su lugar en el reino de Dios. Los cristianos perdimos la base de nuestro poder y autoridad, y al igual que David, la iglesia se empecinó en sentirse segura con los números, con las estructuras, las finanzas, y perdió su naturaleza sencilla y confiable en el poder y la mano de Dios. Por eso es que la ha sacudido desde los cimientos nuestras estructuras y tradiciones en esta pandemia hoy. De eso sí estoy convencido. Entonces vimos entonces que esas son nuestras responsabilidades. Hemos hablado de una responsabilidad social, espiritual y misional. Ahora, la segunda cosa, la segunda pregunta, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la pandemia? No es por la pandemia. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya estamos metidos en este barco? Y es una cosa que debemos plantearla. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la pandemia? La primera, creo que hay una gran responsabilidad, es una responsabilidad ética. Es que David realmente dijo, híjole, la regué. El versículo 7, el versículo 8, dice entonces David, bueno, dice entonces, así mismo esto desagradó a Dios y le hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruegas que quite la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Miro, si vos veas al David del versículo 2, al David del versículo
8, la pregunta es, ¿cómo David fue tan ciego y ahora es tan sensible? Es obvio que el enemigo lo había atado, pues, le dio una atadura espiritual tan grande al hombre que el cuate no se dio cuenta, no oyó voces hasta que de repente cuando Dios metió mano y le hace sentir su desagrado, el cuate dice, la verdad es que, y la palabra locamente dice, he hecho estúpidamente, he hecho la situación de una manera tan descarada, y el hombre dice, no, yo la regué en cuanto a mi conducta, en cuanto a mis valores, la he regado. Y él dice, yo he pecado, yo he hecho esto. David se refiere a su decisión como pecado. Este hombre recupera sus valores y hay una confesión de su transgresión. Hay un sentido de haber ofendido a Dios, de que él es causante del desastre. Él dice el versículo 8, he pecado gravemente al hacer esto. La expresión se puede traducir en exceso, seriamente, poderosamente. Y dice que de hecho locamente, se puede traducir tontamente, estúpidamente. Simplemente está abriendo los ojos que el enemigo había cerrado con una atadura espiritual. Hay un rompimiento espiritual que lo lleva a resolver el problema. ¿Sabes que yo creo que el desafío ético ahora tiene que empezar primero con un rompimiento espiritual de todas las ataduras que tenemos como congregaciones, que no las estamos viendo? Necesitamos que Dios nos arandeara para que nos quitara ese velo y dijéramos, ¿y por qué nos aferramos tanto a algo que nos desapareció tan de repente? Es que es noche y día, pues, o sea, yo veo ahora a la gente que ya se adaptó y la gente empieza a decir, bueno, podemos vivir sin el templo, podemos realizar una espiritualidad sin estar en las estructuras. ¿Por qué era que teníamos tanta mentalidad? Pero hay mucha gente que no hace un planteamiento ético con respecto a sus valores. Y yo creo que ahora es un buen tiempo que nosotros como líderes y como creyentes evaluemos nuestra vida, vos. O sea, si no evaluamos nuestra vida y no nos ponemos a pensar qué era lo que realmente yo me ataba y que Dios me ha liberado en todo esto y en qué he pecado seriamente, es una evaluación personal para nuestras propias vidas. Así es que hay que hablar mucho de la ética hoy, los valores del reino, los principios de integridad, más que cualquier otro, tenemos que evaluarlo. La segunda cosa tiene que ser es una dimensión profética. ¿Sabes qué me llamó la atención? El versículo 9, dice el versículo 8, entonces David dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque has hecho muy locamente. Y el versículo 9 dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile. ¿Sabes qué me puse a pensar yo? Yo creo que Dios estaba tan bravo con el David que no quería hablar con él, fíjate. O sea, porque si David tenía una comunión con Dios directa, pues. Y le dice David a Dios, Señor, he pecado esto. Y yo me imagino que Dios llamó a Gad y le dijo, mira, vení, yo no le quiero hablar a ese porque si le hablo me lo voy a sonar. Mejor andá y decirle vos, andá y caralo vos. O sea, ¿ves la molestia de Dios en términos de eso? O sea, es como cuando uno se enoja con un hijo, ¿verdad? Y estás tan bravo que dices, mira, decirle que no venga, que venga tu mamá, no voy a hablar con él y le deciste porque no lo quiero ver. Si lo veo, no sé qué me va a pasar. Y le dice a Gad, vení, anda a hablar con David y decirle tal cosa. Eso significa entonces que los profetas son relevantes en medio de las pandemias. Pues. La labor profética es vital, pero no una labor profética de show, ni de escenario, ni de aquí hay pecado, ni de Dios dice tal cosa, vas a tener esta prosperidad, sino que es una labor profética en la que estás conectado con Dios y tenés que llevarle un mensaje de alternativas a la gente, pero que esas alternativas no les van a gustar, porque simple y sencillamente los vas a desenmascarar. Tenés que tener una voz profética, el hecho de que vos estés dispuesto a hacer esa voz de Dios y que lo digas. El problema de los profetas es que nunca caían bien. Los profetas eran lo que se llama dentro del Antiguo Testamento, lo que se llama la imaginación profética.
La imaginación profética era aquella característica que el profeta tenía para percibir el mal olor del status quo. Era en aquel donde todos decían, no, vas a cornear a los asirios con esto y con lo otro, y el profeta decía, no, yo creo que eso no va a pasar. Si eso pasa, entonces Dios nos está diciéndolo. Esa imaginación profética, una voz profética. Pero no solamente tenemos que tener una voz profética, que es el sentido de ser usado por Dios, sino que tenemos que tener una denuncia profética, el cual se entiende como el señalamiento directo de los males del pueblo y de sus líderes, de aquellos que profesan adorar a Dios. Ahora, yo no estoy hablando que te conviertas en un condenador. Los profetas no eran gente que condenaba, porque su voz profética y su anuncio profético terminaba con una, su voz profética y su denuncia profética terminaba con un anuncio profético. El anuncio profético era así, se señalaba el juicio venidero, pero también se hablaba de las buenas noticias, de que Dios de alguna manera iba a hacer algo, pero que al final habrían buenas cosas, que Dios iba a restaurar a las personas. No nos convertimos en gente acosadora de la maldad y criticar y gritarle a la gente de los púlpitos, pero tampoco tenemos que ser lo suficientemente aguados para darles un mensaje. La mayoría de las personas hoy quieren más mensajes pastorales, más mensajes de esto y lo otro, pero no quieren que les digamos, mira, tienes que evaluar tu vida, tienes que cambiar y tener una dinámica nueva. Tienes que ver una nueva dinámica en tu propia vida. Y creo que hacia eso Dios nos está llevando. La tercera es una dinámica nueva, una dinámica de espiritualidad nueva. ¿Y cuál es esa dinámica de espiritualidad? Es la dinámica en la que aceptas el sufrimiento y aceptas las realidades de tu vida como parte del proceso que Dios está haciendo en tu vida para educarte. Entendés que Dios es justo porque te ofrece alternativas. Y tercero, Dios es fiel porque simplemente hace lo que ha dicho o se le pide hacer. Ejecutó el juicio, pero David hace una de las declaraciones más sorprendentes y quizás más inspiradoras que yo he escuchado. El hombre dice en el versículo 13, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, pero no caiga en manos de hombre. David conocía a Dios, vos. O sea, el hombre dice, mira, prefiero caer en manos de Dios que me caiga en manos de hombres. Que dele, que es día de peste porque son las manos de Dios, pero yo sé que Dios es misericordioso y sé que Él es como un padre amoroso. Y de hecho así fue, pues. Ni siquiera terminó los 3 días, porque vio cómo estaba destruyendo a todo el pueblo. Y conocer a Dios en su misericordia es básico. Ese es el anuncio de la misión, de las buenas noticias que tenemos. Si bien es cierto, Dios es severo y muchas veces juzga, pero no quiere decir que Dios nos destruya a matarnos por venganza, sino que nos destruye con el propósito de que entendamos muchas veces nuestra ética, y una labor profética nos lo dice. Y hay una nueva dinámica. ¿Qué espiritualidad más dinámica? Uno sabe que se merece toda la disciplina de Dios, pero está en manos de un Dios que nos sigue amando. O sea, dice, sí, Dios me va a dar, pero yo sé que Dios a la hora de las horas se le aguada el corazón y me va a dar lo que es de acuerdo a su misericordia, porque según los profetas y según Isaías, la ira y el juicio de Dios es su obra extraña. Así lo dice el libro de Isaías. O sea que cuando ves a Dios airado y enojado, es extraño verlo. La mayoría de veces lo ves siendo misericordioso con nosotros. Entonces, esa es la segunda parte. Ahora, que hay que hacernos varias preguntas. ¿Será posible que durante esta pandemia nosotros tengamos que hacer una evaluación ética de nuestras vidas? Y si somos honestos, lo creo firmemente. Hemos sido pueblos cristianos muy estéticos, pero no éticos. La ética ha sido una de las grandes debilidades de nuestras doctrinas. Simplemente hemos perdido el rumbo en cuanto a los valores. Y es que la verdad es que hemos sido descarados en cuanto a desafiar a Dios, en cuanto al comportamiento de nuestras vidas. La otra que me hacía es, ¿será posible que en esta pandemia las voces deben ser más proféticas que pastorales? ¿Será posible que mejor debemos ver con dureza la denuncia, el anuncio profético y decirle a la gente, mira, man, perdóname,
pero aquí también tiene que ver Dios que te está juzgando, y no me digas que no, ni me pongas tus reglas humanistas. He estado leyendo a teólogos de estos de visión mundial, uno de los teólogos de ellos son tan ecuménicos y tan diluidos en el humanismo que hace declaraciones tan absurdas como el hecho de que Dios, él no puede en su amor dañar y permitir la muerte de alguien. Y me pongo a pensar, si permitió la muerte de su hijo, pues, o sea, ¿cómo no puede? O sea, si permitió la muerte de su hijo amado, ¿cómo no va a permitir? O sea, ¿cómo Dios no va a hacer cosas en esa dimensión? ¿Será posible que en esta pandemia haya una responsabilidad dinámica de algo que tenemos que reconstruir? Y ahí es donde te digo, son dos cosas básicas. Tenemos que recuperar y tenemos que replantear nuestra fe y nuestras formas de serlo. Y ahí va a ser el reto de irlo haciendo. En eso estoy comprometido, en buscar qué cosas son las que vamos a hacer ahora como comunidades. La tercera cosa, y es la última, perdón. Son tres pasos. La tercera va a ser cuál es nuestra responsabilidad después de la pandemia. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a lo mismo. Vamos a tener nuestros mismos hábitos. Y hay tres cosas que yo vi aquí. La primera cosa que tenemos que hacer es que cuando volvamos a la nueva normalidad, debemos estar alertados, pero no alarmados. ¿Qué significa eso? Como Lutero, tener una fe inteligente, una fe sabia, saber que hay problemas, que está el virus, que hay cosas que tengo que tomar, pero no quiere decir que me alarme tanto, que me paralice, pues, que no va a poder hacer. Debo estar alerta a los detalles de Dios, alerta a sus manifestaciones, alertas a las disposiciones de Dios en mi vida. Pero no tengo que estar alarmado por todo lo que estoy viendo y por todo lo que dice en la televisión. David simple y sencillamente dijo, mira, o sea, yo estoy alerta a lo que Dios quiere hacer, pero no me alarmo porque yo sé que Dios es misericordioso y que tarde o temprano va a ser algo bueno para mi vida. Y él no solamente dice eso, sino que al final dice que en el versículo 16, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y David dijo a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que sufriese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. O sea, él está alerta a las señales, está viendo al ángel, está diciendo, Padre, yo tengo mucho que ver con esto. Y ve cómo el profeta le lleva la voz. Dios está enviando señales a la iglesia. A todos nosotros debemos estar alertas, pero no alarmados. Segundo, debemos estar confrontando nuestras vidas, pero construyendo. Y lo que hace David es que Dios le dice, necesito que construyas un altar de adoración, algo nuevo para mí. Debemos entender que en este tiempo la gente adoraba. En el versículo 29 dice, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y esa frase me gustó porque es precisamente eso. O sea, me llama la atención que el texto dice que el lugar donde tenía que ir, que es el tabernáculo, que era el lugar donde se reunían, no pudo ir porque tenía miedo. Y entonces, ¿qué dice? Si eso que está allá no puedo ir porque es riesgoso, entonces construye algo nuevo. Y lo curioso del caso es que la era de Onán, el Jebuseo, allí donde él compra y pone ese altar, es allí donde se construyó el templo de Jerusalén. Es el nuevo, o sea, ya el otro tabernáculo pasó, fue obsoleto. Y la razón justificada fue, no puedo ir allá porque si voy allá me va a caer la peste. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es construir una nueva realidad en la que estoy pensando. Y la tercera, debemos estar conectados con Dios y no alejados. Porque David, en el versículo 26, dijo, y edificó ahí un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová. Y mira aquí quien le respondió, hasta aquí le responde Dios. Quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada en la vaina.
hasta aquí Dios ahora sí le habló. Ya no mandó a Gad decir, le dijo, mira, ya los, no. O sea, volvió a tener una conexión con Dios. Y yo espero, y es mi sueño, quizás lo veré antes de morirme, que la iglesia vuelva a conectarse con su esposo, que la iglesia amada vuelva a oír al esposo, y que nosotros como Juan el Bautista nos gocemos como el esposo le dice a la esposa las cosas que le tiene que decir. Creo que tenemos un tremendo reto hoy con respecto a estas dimensiones, pero yo creo que sí llegamos, debemos tener siempre que podamos nosotros señalar la arena movediza del mundo, la debilidad de nuestra carne, la incertidumbre de los mercados, la mortalidad de todos nosotros, predicar y exaltar a Cristo la roca, sabiendo que solo Él puede y solo Él podrá resistir las tormentas, amar a nuestro prójimo, moviéndonos en Cristo hacia los necesitados, y que Dios se agrade de trabajar nuevamente a través de esta prueba para glorificar el nombre de Cristo y exaltar su reino. Creo que ese es el verdadero reto. Bueno, eso es lo que quería compartirles, y espero que pues nos ayude a manifestarnos y a buscar a Dios de todo corazón. Gracias, hermano pastor. Realmente qué claridad en el texto y a través de esta explicación. Creo que hay mucho en este momento que meditar y ver para adelante, ¿verdad? Con esperanza. Yo le decía ayer a los hermanos, y uno en diciembre que en algunas iglesias no fueron, que era el convivio, que Navidad, que compañeros, que familia, que, bueno, todo el último Dios, ¿verdad? Había muchas. Uno hubiera dicho, mire, cuidado porque viene una pandemia, que hubieran dicho, no recibo, ato y lío, Ajá, cabal. Profeta de catástrofe. Cabal, no te lo dijo Dios. ¿Verdad? ¿Cómo pensar que Dios va a hacer esto? Pero Dios lo permitió para meditar en este tiempo esta gran verdad. Gracias, hermano, bendecido. Oramos y Bueno, yo creo que muy edificados hoy, con mucho que meditar con esta palabra el fin de semana, en familia. Y de verdad, hermanos, mire, tenemos un privilegio grande de tenerlas grabadas. Escúchela. Yo mismo la voy a escuchar y medítela como un buen alimento. Dice que hay que masticarlo, hay que entenderlo hasta que la palabra no solamente se escucha, sino se entiende. Así que es un privilegio grande. Si quieren, en el blog está todo el escrito, entonces ahí lo pueden compensar con lo que miran, con lo que van leyendo también. Ahí lo pueden descargar del escrito de toda la prédica. Gracias, hermano. Lo vamos a buscar y los invito a que contesten las preguntas que hacía el hermano pastor. Contesten ahí. Él las puso muy claramente y creo que sería un buen ejercicio espiritual en familia, pues sentarnos a contestarlas, ¿verdad? Así que gracias, hermano. Bendecido. Bueno, si nos haces la oración final para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque es clara y nos ilustra y nos bendice, Señor. Queremos pedirte que se haga real en nuestras vidas y que nos ayude a ser mejores hijos tuyos. Yo mando una palabra de bendición a mis hermanos en Guatemala, Señor, que les ayudes a sobrellevar las cargas los unos a los otros, pero que también les proveas de todo lo necesario. Bendigo a Juan Carlos, Señor, ayúdalo en su ministerio, y a todas las comunidades de CFB también, Señor, que tú puedas ministrarlas. Te damos gracias por el privilegio de participar en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias, hermanos, bendecidos. Los esperamos siempre a través de este segmento y el domingo 9:30 de la mañana. Bendecidos. Amén. Dios les bendiga.